Construyeron un imperio, levantaron monumentos que han sobrevivido la roedora insistencia del tiempo. Nos dejaron una lengua y sus palabras y pensamientos resuenan todavía hoy con fuerza en cada cosa que hacemos, cada idea que tenemos, cada forma de vida que adoptamos. En los albores de un nuevo estilo vital que emerge, dependiente de máquinas imperfectas, de audiencias lobotomizadas, de músicas estridentes, necesidades autoimpuestas, posesiones que nunca sacian, el desconcertado y temeroso hombre del siglo XXI no puede menos que echar la vista atrás y encontrar consuelo, significado y propósito en lo que quisieron enseñarnos los que vinieron antes. Esas piedras fueron testigos de todo ello. Por esas calles que ahora apenas se dibujan había una urbe boyante. Caminaron unos seres desconcertantes, incomprendidos, de los que todos se burlaban, pero cuya forma de entender el mundo puede proporcionarnos consuelo ante una civilización que se desmorona. El cinismo es una escuela filosófica del período socrático de la antigua Grecia, que sostiene que el propósito de la vida es vivirla con virtud, de acuerdo con la naturaleza. Para ellos, esto significaba rechazar todos los deseos convencionales de salud, de riqueza, de poder, de fama, y vivir una vida libre de todas las posesiones y propiedades. Fíjense, han pasado 3000 años y el ser humano sigue obsesionado con las mismas cosas. Los cínicos vivían bajo el resplandor de la mirada del público y pretendían ser bastante indiferentes ante cualquier insulto que pudiera resultar de su comportamiento, llamémoslo, poco convencional. Para los cínicos, gran parte de su trabajo consistía en actuar como el perro guardián de la humanidad y evangelizar y acosar a las personas, advirtiéndole del error de sus caminos, particularmente criticando cualquier muestra de codicia que consideraban una de las principales causas de sufrimiento. Se considera que el fundador del cinismo, como movimiento filosófico, es Antístenes, quien había sido uno de los alumnos más importantes de Sócrates a principios del siglo V a.C. Predicaba una vida de pobreza, pero sus enseñanzas también cubrieron el lenguaje, el diálogo y la literatura, además de la ética pura en la que se centraron los cínicos posteriores. Con el surgimiento del estoicismo en el siglo III a.C., el cinismo como actividad filosófica sufrió un serio declive. Y no fue hasta la era romana que hubo un renacimiento cínico. El cinismo se propagó con el surgimiento de Roma imperial en el siglo I después de Cristo, y los cínicos se podían encontrar mendigando y predicando por todas las ciudades del Imperio Romano, donde eran tratados con una mezcla de desprecio y de respeto. El cinismo parece haber prosperado hasta el siglo IV después de Cristo, a diferencia del estoicismo, que se había volatilizado en aquel momento. El cinismo, finalmente, desapareció a finales del siglo V después de Cristo, aunque muchos de sus métodos ascéticos y retóricos fueron adoptados por los primeros cristianos. Diógenes el cínico vive en la memoria popular como el antiguo filósofo griego que vivía en un barril, aunque en realidad al parecer era una especie de tinaja de almacenamiento y que supuestamente le dijo al mismísimo Alejandro Magno que se cambiara de sitio para dejarlo disfrutar del sol. En su época, su fama era tal que Aristóteles, en su obra sobre retórica, se refería a él simplemente como el cínico, sin necesidad de mayor explicación. Para Platón era un Sócrates enloquecido por haber llevado al extremo la forma de vida sencilla de Sócrates. Para la posteridad, parece algo así como un excéntrico o un exhibicionista, el tema de numerosas anécdotas, muchas de ellas de valor histórico muy dudoso. No quedan escritos suyos, si es que alguna vez escribió algo. Solo numerosos registros de sus dichos y sus hechos, algunos en versiones contradictorias entre sí y muchos de una precisión, digamos, cuestionable. Diógenes no fue un excéntrico aislado, simplemente el exponente más famoso de un movimiento filosófico que duró, con interrupciones, cerca de 1000 años. San Agustín, en su Ciudad de Dios, relata con cierto desagrado que todavía se ven filósofos cínicos, aunque ya empezaban a ser una especie en declive. El último cínico conocido, Salustius de Mesa, expiró a principios del siglo siguiente. El cinismo llegó a ser un problema serio para los primeros apologistas cristianos, y Diógenes
Fue el tema de una obra superviviente del emperador Julián de Roma, conocido como el Apóstata, porque trató de reintroducir el paganismo en el Imperio Romano. En esa obra, Julián elogia el cinismo en general como un tipo de filosofía, ni la peor ni la más ruin, sino una de las mejores, y sitúa a Diógenes como un ejemplo de cómo vivir, comparándolo con los cínicos decadentes de su propia época. En general, parece que el cinismo disfrutó de menos popularidad entre los romanos que entre los griegos, quizá porque ofendía demasiado la reverencia y la costumbre y florecía mejor en las ciudades helenizadas de las provincias orientales. En esas ciudades, los cínicos, reconocidos de inmediato por su uniforme que consistía en una capa, un bastón y una bolsa de viaje, y por su cabello enmarañado y barbas descuidadas, eran, al parecer, una vista familiar, anticipando la hospitalidad a cambio de una muestra de ingenio y de sabiduría. Es decir, por sus lenguas satíricas y su narración sin licencia de verdades mundanas. A diferencia de Julián, pocos afirmarían ahora que el cinismo se encuentra entre las mejores filosofías. Y a muchos les resultaría difícil considerarlo como una filosofía en absoluto, pero para haber logrado una mención tan distinguida a lo largo de los siglos, y de hecho para que el movimiento haya sobrevivido durante un periodo tan largo, debe haber más en el cinismo que la historia de un hombre metido en una tinaja. Y aún así, puede decirse que constituye una filosofía de vida que alguien pudiera adoptar. Diógenes procedía de Sinope, una ciudad en el Mar Negro, donde su padre, que dirigía el banco local, aparentemente, se había visto envuelto en un plan fraudulento para devaluar la moneda, por lo que se vio obligado a exiliarse. Diógenes vivió, como su propia misión, desfigurar la moneda de la costumbre, es decir, mostrarle a la gente la falta de valor de las cosas por las que vivían, para reemplazarlas por otras cosas mejores. Nietzsche, que admiraba a Diógenes como un espíritu libre, se apropió de este tema cínico en su propia transvaloración de todos los valores. La palabra cínico proviene de la palabra griega perro. El cinismo se consideraba una especie de filosofía canina que reducía a los seres humanos al nivel de los animales. Sin embargo, sería más exacto decir que los cínicos elevaron a los animales por encima de los humanos, viéndolos en su relativa autosuficiencia y su simple capacidad para la felicidad más cerca de los dioses que de los seres humanos. Los animales se contentaban con poco, los seres humanos nunca estaban contentos por mucho que tuvieran. Siempre se esforzaban por adquirir posesiones de las que no tenían ninguna necesidad. Por lo tanto, vivían vidas de miedo y ansiedad, dedicando su tiempo a trabajar para obtener cosas sin valor intrínseco. El trabajo no ocupa un lugar destacado en el ethos cínico, y ciertamente no es un valor en sí mismo, es en el ocio, en la libertad de hacer lo que uno quiere, donde reside la esencia de la vida para los cínicos. En sus escritos, Antístenes dice que para abrazar la vida sencilla, el ocio, lo más envidiable de todo, es siempre mío para disfrutarlo, me permite deleitarme con las imágenes y los sonidos que más valoro. Este énfasis en el disfrute de las fuentes de placer que están inmediatamente disponibles para cualquiera que sepa abrazarlas. En encontrar gratificación en lo que está aquí, hoy, y no preocuparse por el mañana, está en el corazón del mensaje cínico. Cuantos menos deseos te entrenes a tener, más probable será que encuentres satisfacción en la vida. Diógenes lleva al extremo el desprecio por las meras posesiones materiales. Al ver a un niño ahuecando sus manos para beber agua, descarta su propia taza, dejándolo como un artículo menos para llevar en sus viajes. Junto con el menosprecio del lujo y la riqueza, va un desprecio o una nivelación hacia abajo de los grandes de la tierra. Este es el punto de la historia sobre el supuesto encuentro con Alejandro Magno, que es históricamente improbable, pero bueno, como también lo es la supuesta broma que se atribuye al emperador, que al parecer dijo: si yo no fuera Alejandro, sería Diógenes. En cambio, deberíamos tomarlo como un cuento cínico ejemplar que los de la talla de Alejandro, con todas sus riquezas, con todo su poder, no tienen nada que ofrecer a los de la talla de Diógenes, que se bastan a sí mismos. El contraste es entre el hombre, para quien la conquista del mundo entero no fue suficiente para satisfacerlo, y el hombre que se satisfizo con casi nada.
la riqueza y el poder, se ven no solo como sin valor intrínseco, sino como males positivos en el sentido de que te quitan tu propia libertad interior. La implicación radical de esto es que no solo podemos ser tan felices como los reyes, sino que podemos ser más felices en virtud de nuestra autosuficiencia. Diógenes en su tina es más afortunado en todo lo que nos cuenta que el rey Jerjes en su trono persa de oro. Se dice que Diógenes escupió en la cara de un hombre rico, explicando que no podía encontrar un mejor receptáculo para su saliva. Para él, el amor al dinero es la ciudad madre de todos los males. Se suponía que el cínico estaba acostumbrado a las dificultades físicas y que estaba acostumbrado a una dieta simple. Las semillas de lupino, las lentejas parecían tener un gran peso porque eran baratas y fáciles de conseguir. Sin embargo, si a un cínico le ofreces pastel de miel o vino, el cínico no lo rechaza, sobre la base de que también son sustento. El objetivo es satisfacer las necesidades del estómago, pero no complacerlo. El pastel de miel y el vino no son superiores a la sopa de lentejas. Si una parte del entrenamiento del cínico es lograr la indiferencia ante la incomodidad física, otra es prepararse para la burla. Este entrenamiento implicaba, por ejemplo, aparecer en público con un solo lado de la cabeza rapada o llevar algún objeto vergonzoso o ridículo. Pero los cínicos también eran otras cosas. Eran nómadas. Abandonaban las posesiones mundanas, elogiaban a los pobres y despreciaban a los ricos. No tenían en cuenta el mañana, y todo esto los hace asombrosamente congruentes con el cristianismo de los evangelios. Yo creo que las similitudes son más que fortuitas. Hay algo más que casualidad. El mundo en el que Jesús llevó a cabo su misión era en gran medida helenizado. El desafío a la autoridad o el desprecio por las riquezas presente en los evangelios beben de la filosofía cínica. Aunque la palabra de Diógenes era tan radical como la de Jesús, tenía un fin muy diferente. Para Diógenes, el único mundo era este mundo. Los dioses no contaban. El abandono de los bienes materiales no era preludio de una vida eterna en el cielo, a la derecha del Padre, sino el mejor modo para asegurar la felicidad en la tierra. De hecho, se puede decir que el objetivo principal del cínico es llevar a la humanidad a una mejor comprensión de lo que es, en realidad, la felicidad. Los cínicos querían que las personas vivieran sus vidas a la luz de esa comprensión, que se libraran de sus cadenas autoimpuestas y que vivieran de una forma que en términos modernos llamaríamos auténtica. El mismo Diógenes fue lo suficientemente claro en cuanto a que había pocos seres humanos tan auténticos a su alrededor. En una famosa historia, sale a plena luz del día con una lámpara encendida y cuando la gente le preguntaba qué estaba haciendo, él declaraba: busco a un hombre honesto. Esta es una historia que retomará Nietzsche cuando sale a la luz del día con su lámpara buscando a Dios. Los cínicos mismos no negaban la existencia de los dioses. Pocos de los antiguos filósofos eran ateos, pero tampoco eran exactamente reverenciales hacia ellos. Se burlaron de lo que vieron como mera superstición o credulidad excesiva. Hacer sacrificios, prestar atención a los oráculos, usar amuletos, rezar. Todo eso para ellos no tenía sentido. Se negaron a entrar en los santuarios o en los templos y a tratarlos como lugares sagrados, porque para ellos los dioses eran autosuficientes y no necesitaban adoración por parte de los humanos. Los humanos, a su vez, para lograr ser tan autosuficientes como los dioses, debían no sentir necesidad de ellos. Eso significó que cualquier idea de una chispa divina en los seres humanos, a menudo, identificada por los griegos con la razón misma, colisionaba en gran medida con el credo cínico. El ser humano no era más que una especie de animal que había perdido la simple capacidad de felicidad que tenían los demás animales. Y entonces, no había nada sagrado en la humanidad. El cinismo es tanto una antifilosofía como una filosofía. En él hay un elemento bufonesco que se burla del intelectualismo excesivo. Diógenes se sentía muy feliz cuando satirizaba los absurdos del filosofar académico. Cuando la Academia de Platón empleó la definición de Sócrates del hombre como bípedo sin plumas, él arrojó un pollo desplumado por encima del muro. No hay lógica cínica, no hay cosmología cínica, no hay ética cínica.
Hay incluso una especie de filisteísmo acerca de ellos. De las obras escritas de los cínicos, en su mayor parte, solo quedan los títulos, como Elogio al pelo o Tratado sobre el pedo. Y la verdad es que viendo esos títulos no parece que se haya perdido demasiado. Los cínicos trabajaban principalmente mediante la sátira, la vulgaridad, el ingenio y la provocación. Salvo ellos, la filosofía era, en gran medida, una zona libre de risas. ¿Y podemos adaptar la filosofía cínica como una filosofía de vida? ¿Hay un lugar para el cinismo en la vida del hombre del siglo XXI? Pues diría que un poco sí. Porque verán ustedes, ¿qué son los poderosos sino miserables sortudos, famélicos de poseer más y más? ¿Qué es la vida sino una sucesión de momentos presentes? ¿Qué son los ídolos sino gente como usted y como yo, con miserias muy parecidas, con inseguridades iguales a las nuestras? ¿Qué son esas enseñanzas académicas que tenemos que memorizar, sino, en muchas ocasiones, innecesarias complicaciones? ¿Qué son nuestras posesiones más que algo que cuesta trabajo mantener, que cuesta trabajo obtener, que no proporciona más que un efímero placer y que se desvanecen con el paso del tiempo? Como cualquier filosofía llevada al extremo, el cinismo puede ser nocivo, pero una cierta dosis aplicada a nuestras vidas puede ayudarnos a ser un poco más felices. Los cínicos nos enseñaron a ser autosuficientes. Si eres autosuficiente, es más difícil que seas destruido. Bástate a ti mismo, porque tú mismo no te vas a fallar nunca. Los cínicos nos dijeron que las cosas nos arrebatan la felicidad interior. Lo mismo ocurre con la búsqueda de la fama. Los cínicos nos invitaron a dejar a los dioses en paz. Tal y como yo me tengo que bastar a mí mismo, Dios también debería bastarse a Él, sin necesidad de que yo tenga que estar rezándole todo el día, o cuidándome de comer tal o tal cosa, o de vestir tal y tal prenda. Cuando entendemos que el poderoso debe ser despreciado, que es inútil y estéril acumular tanto, y que el placer más grande se encuentra siempre en las cosas más pequeñas, entonces empezamos a tener menos miedo. Empezamos a ser más fuertes, empezamos a recorrer el camino hacia una vida más simple, en la que todo es menos importante de lo que nos parece.